El día de hoy trataré de ver tres cosas. La primera parte que estaremos viendo es que cuando Moisés obedece el llamado, todo va a salir bien. Y va a ser yupi yupi, ¿no? Todo bien, todo excelente. Felicidades. La segunda parte que espero también podamos ver el día de hoy es que a veces cuando tú obedeces a Dios, las cosas no salen como tú quieres y salen mal. Y la tercera parte que veremos, si hoy alcanza, si no la próxima semana, es ¿qué tenemos que hacer cuando todo sale mal? Porque Dios nos ha llamado a servirle, a buscarle, y es importante que podamos aprender a caminar de una manera correcta. Éxodo capítulo 4, versículo 18. Vamos a ver la historia y vamos a ir aprendiendo. Dice así: y así se fue Moisés. ¿De dónde se fue Moisés? Pues de la visión que tenía con Dios cuando fue a la zarza y que Dios lo estaba llamando. Dios y Moisés estaban hablando cara a cara. ¿Cómo? La Biblia no me dice. Moisés vio a Dios. La Biblia me dice que nadie ha visto a Dios, pero había una relación y una plática, una manifestación de Dios hablando con Moisés. Y dice: y así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Esto es lo primero que podemos ver, porque es Moisés aceptando el llamado de parte de Dios. ¿Cuál era el llamado? El llamado que Dios le estaba haciendo a Moisés es que Dios había escuchado el clamor de su pueblo. Otra vez, el pueblo de Israel estaba en Egipto siendo esclavizado, siendo oprimido, y ellos clamaron a Dios. Llega un momento donde Dios escucha ese clamor que ellos están enfrentando, y lo que hace Dios es llamar a Moisés, y Moisés va a obedecer. Qué interesante que lo que hace Moisés es que él regresa con Jetro, que es su suegro. ¿Y qué es lo que hace? Pues él traía unas ovejas, ¿no? Era pastor. Entonces, ¿qué hace? Va y las entrega y dice: aquí están, le dejo lo que me estaba yo administrando. Y le dice: me tengo que ir a mi pueblo, tengo que ir a Egipto. No le dice: Dios me llamó, vi una visión. No le dice nada, solamente le dice: volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven, ¿sí? Y Jetro le dice a Moisés: ve en paz. Me llama la atención, y es algo que yo quiero que podamos aprender. Dios nos hace un llamado. Por ejemplo, yo siento que hasta lo vi en Facebook, ¿no? De repente Dios llama a muchos a predicar, a evangelizar. Y ahorita hay una pasión y una carga mucho por Qatar, ¿no? Muchos quieren ir a hacer estos 2 meses que vienen, quieren ir a hacer su evangelismo y su predicación en el Qatar, ¿verdad? Por el mundial que va a haber, ¿no? Pero cuando Dios llama a alguien, escúchame bien, esto es importante. Cuando Dios llama a alguien, el llamado de Dios es claro y es específico. Dios a Moisés le está diciendo a dónde lo va a llevar, le está diciendo qué es lo que va a suceder y qué es lo que Dios va a hacer. El llamado de Dios es así. Lo que hace Moisés es que va con su suegro y entrega. En otras palabras, Moisés está bajo no sé si decir la autoridad o al servicio de su suegro Jetro, y va y le entrega a él las ovejas, va y rinde cuentas, y entonces está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Interesante que Jetro no es alguien que sea un hombre temeroso de Dios ni nada, ni escuchó la visión ni nada, pero
su suegro le dice: ve en paz. Y eso es importante, porque cuando Dios te llame, escúchame bien, cuando Dios te llama, el primero que va a afirmar o respaldar el llamado de Dios siempre va a ser tu autoridad. Hubo un momento donde yo fui llamado a ser pastor y yo quería estudiar la escuela bíblica. Y yo tenía que hablar, y hablé con mi pastor, y el pastor me dio luz verde. Y él me decía: órale, vámonos. Pero hablé con mis papás y mis papás me decían: ni el pastel y nada. Y yo no me podía mover hasta que no se cumpliera el tiempo en el cual Dios me iba a usar. Y para mí fue la señal: Dios, el día que mis padres me digan vete, va a ser el momento. Y yo busqué de una y otra manera. No me voy a meter en eso porque si no platico mi vida y a nadie le importa mi vida, no tiene nada bueno en mi vida. Pero me acuerdo que una vez llegué de un culto, un miércoles, llegué de un culto, y mi mamá me siente y me dice: a ver, queremos preguntarte, ¿qué es lo que quieres hacer? Y ya les platico mi llamado, lo que yo pienso, lo que yo siento. Y ellos me dijeron: te vamos a apoyar. Y a partir de ahí, yo vi la bendición de Dios en mi vida. Y eso lo veo en Moisés, porque lo que él hace es rendir cuentas a su suegro. Y en ese momento, su jefe, vamos a decir, en ese momento, le dice: ve en paz, lo está bendiciendo. Moisés está a punto de emprender un viaje a Egipto a cumplir un llamado que ni se imagina lo que va a pasar. Esto es interesante. Pues Moisés no sabe lo que va a hacer, lo que va a suceder. Nosotros sabemos la historia de lo que va a pasar, y sabemos la historia que hubieron 10 plagas poderosas. Moisés no sabía que eso iba a suceder. Nosotros sabemos que iban a salir arriba de 2 millones de personas, salen de Egipto. Moisés no sabía nada de eso. Nosotros sabemos que de repente Dios los va a guiar al desierto y va a abrir el mar en 2 para que pasen en seco, y va a ser un milagro extraordinario. Nosotros lo sabemos, pero Moisés no sabe nada de eso. Lo importante de Moisés es que simplemente él obedece lo que Dios le dice y va y cumple lo que Dios le está mandando. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, aunque es específico lo que Dios quiere que hagas, nunca te vas a imaginar lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Entonces, no le tengas miedo. Cuando Dios te habla que hagas algo, no le tengas miedo, porque la obra no la hace Moisés, la obra la hace Dios. Y tienes que estar dispuesto a hacer lo que quieras, porque a través de tu obediencia es como Dios se va a manifestar. Y no todo es fácil. A Moisés el pueblo un día se le va a rebelar, va a hacer cosas malas, pero sin embargo la promesa de Dios es fiel y lo va a cumplir. Entonces, hoy vuelvo a decirte una vez más: cuando obedeces el llamado, Dios siempre te va a bendecir, ¿sí? Entonces, él le dice a su suegro: volveré a ver si mis hermanos están en Egipto, a ver si aún viven. No tiene que dar más explicaciones, simplemente hace lo que Dios le está diciendo. Y creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, lo importante es lo que Dios quiere hacer en ti y no lo que tú quieres hacer. Esto, cuando uno tiene un deseo de servirle a Dios, uno sueña un montón de cosas. Uno sueña: yo quiero servirle a Dios y quiero que me use, y quiero que yo predicar y que hagan estadios llenos para predicar, y quiero tocar música y que todos ahí alaben a Dios, y quiero orar por enfermos y que sanen. Y de repente uno puede tener un montón de ideas, pero te tengo que decir: nada se compara
con lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer cuando Dios te hace un llamado es irte en bendición. Porque cuando su suegro le dice, ve en paz, en el original es shalom. Y lo original tiene que ver con vete en bendición. Entonces, de repente hay muchos jóvenes o gente que de repente siente un llamado de Dios. Y el llamado de Dios, la primera reacción que tienen es irse de la iglesia y querer hacer todo a su manera. Y eso es un error. Si tú lees la iglesia, tú lees la Biblia en Hechos, en la iglesia primitiva, siempre que Dios llamaba a alguien, era porque su trabajo era respaldado por la iglesia. ¿Sí me explico? Ahora, tampoco te necesitas ir al fin del mundo, porque de repente es que yo quisiera servir a Dios en España, en Alemania, en Italia, y uno dice, ¿tú te quieres ir de viaje? No, el servir a Dios es entregar tu vida plena. Pero aprende algo: siempre que quieras hacer algo para Dios, tienes que irte en bendición. Y si el pastor no quiere, y si el pastor no me deja, ¿qué hacer? No te queda otra más que decirle: Dios, si tú me estás hablando, háblale a Él. La señal va a ser en el momento en que Él me diga adelante, es el momento en que voy a saber qué es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Sí, entonces Dios habla de esa manera. Sigamos leyendo, versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián. ¿Sí? Ya él le dijo a su suegro que ya se iba, pero hay algo que también Dios le dijo a Moisés. Dice: ve y vuélvete a Egipto. Interesante esto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Se acuerdan que querían matar a Moisés? ¿Por qué lo querían matar? Pues porque mató a un egipcio. Y entonces el faraón dice: estos son peligrosos. ¿Qué hace Moisés? Procuraban matarlo. ¿Y qué hace él? Él escapa. Dios es tan claro que le dice a Moisés: todos los que procuraban matarte, ya están muertos, no te preocupes. Y entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Esto es importante que lo subrayen. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, o sea, de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, mira lo que le tiene que decir a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Interesante, ¿no? Todavía no pasa nada. Apenas Moisés va. ¿Qué me llama la atención? Bueno, Moisés está listo para obedecer. Te hago una pregunta. Si Dios te llamara hoy y te dice: levántate, ve. No levanten su mano, no quiero evidenciar a nadie. ¿Cuántos obedecerían? Algunos quizás diríamos: ¿cómo ves si el próximo año? ¿Cómo ves si primero me preparo y luego me voy? A mí me llama la atención la actitud, la actitud de Moisés. También me llama la atención lo que Dios le dice a Moisés. Lo primero que Dios quiere quitarle a Moisés es el miedo.
Porque lo primero que le dice es, no te preocupes, todos los que querían o procuraban matarte ya están muertos. O sea, por eso tú no debes de preocuparte. O sea, tu problema se acabó. Moisés no lo sabía, estaba completamente lejos de Egipto. Pero Dios, que lo sabe todo, le dice a él: ve y no tengas miedo, porque los que procuraban matarte ya todos están muertos. También me dice ahí que en el versículo 20 que leímos ahorita, dice: y entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y entonces me muestra que Moisés tenía 2 hijos. En Éxodo capítulo 18, ¿sí? Éxodo 18 versículos 2 y 3, o del 2 al 4, me habla un poquito de sus hijos, porque antes no lo habíamos visto tanto, ¿sí? Pero en Éxodo 18 capítulo 18 versículo del 2 al 4 dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. ¿Y se acuerdan que hablamos sobre eso? Que para él era como un fracaso, porque decía, pues estaba en Egipto, tenía lo mejor, y ahora soy un forastero, alguien que no tiene, en una tierra ajena. Ni soy de aquí, ni soy de allá, de la India María. ¿Y qué? Soy forastero. Tengo un hijo, pues ponle Gersón, porque soy forastero, ¿sí? El versículo 4 dice: y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Hay un cambio ahora en Moisés. Eliezer significa Dios es ayuda. Y entonces hay un cambio en Moisés. El primero es: soy forastero, Gersón. El segundo es Eliezer. ¿Por qué? Dice: porque Dios me ha librado de la espada del Faraón. Entonces, lo importante que podemos aprender es cómo el corazón de Moisés cambia al momento de obedecer a Dios. Y eso es una realidad. Cuando Dios te habla, cuando Dios te llama, cuando Dios te invita a que tengas una relación con Él, lo primero que Dios cambia es tu corazón. Porque uno de repente está cansado de su manera de vivir. Y lo hemos dicho muchas veces: esto que hacemos, estar aquí, no es una religión. No es lavar el coco a nadie. ¿Por qué? Porque si esto no fuera verdad, pues ¿cuál era mi ganancia? A lo mejor si uno como pastor cobrara, o sea, a lo mejor uno diría: no, pues está ahí porque pues hay billetes, hay dinero. Pero esto no es por dinero. Esto es porque lo mejor que me puede pasar es caminar con Dios. Y cuando uno camina con Dios, Dios cambia tu corazón. Y yo puedo ver cómo Moisés cambia, donde primero dice que es forastero y después le pone a su hijo que Dios es mi ayuda, porque ha visto cómo Dios lo ha ayudado. Algo que me llama la atención ahí en el versículo 20, regresando ahí a Éxodo 4:20, Éxodo 4:20, donde dice que tomó a su mujer y a sus hijos, ¿sí? Dice: y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Esto es interesante porque ya no es la vara de Moisés. O sea, al principio, ¿se acuerdan la historia? Va Moisés, es un pastor, trae una vara en su mano, una vara que usaba un pastor para muchas cosas, la puede utilizar. Y cuando tiene un encuentro con Dios, Dios le dice: ¿qué traes en la mano? Una vara. Ok, aviéntala. Y cuando la avienta, esa vara se convierte en una culebra. Y lo vimos, ¿no? Esa vara era de Moisés. Pero llega un momento donde ahora me dice la palabra de Dios que lo que toma ahora es la vara de Dios en su mano. Y esa vara me habla
de autoridad, me habla de poder de Dios, de señales, de milagros. Y yo creo que puedas entender algo. De repente pudiéramos nosotros pensar que el Dios en el cual muchas veces creemos es un Dios histórico. Hay iglesias que dicen y piensan que Dios ya no hace milagros. Nada más lo hizo en la iglesia primitiva para mostrar quién era Él o quién era Jesús. Y eso es un error, porque la Biblia me dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Dios quiere que tú aprendas, que al momento de caminar, cuando Dios te llama, es Dios el que lo va a hacer todo, y Él va a hacer su obra y va a hacer esos milagros. Cuando le dice y tomó la vara de Dios, es que está hablando de lo que Dios ha puesto en sus manos, de esa autoridad o de ese respaldo, de las señales o maravillas que va a haber. Entonces yo te voy a decir algo. Tu mano, que la ves normal, y algunos a lo mejor hasta está sucia, ¿verdad? Tú no la tienes grandotas, chiquitas, como las tenga. Es una herramienta que Dios usa para mostrar su poder y su unción. Porque la Biblia me dice tan claro: pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es tu mano, lo que Dios ha puesto ahí, Dios lo va a hacer, y para Dios no hay nada imposible. Versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y le dice claramente: pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Lo que está aprendiendo Moisés es que va a ir y Dios lo va a usar de una manera poderosa. Y lo dijimos la semana pasada. Las maravillas era para que lo viera el faraón. Y cuando dice ahí que aún el faraón va a ver las maravillas, y dice: y yo endureceré su corazón de modo que no te dejará ir. Importante, no quiere decir que Dios de repente dice: como que el faraón me cae mal y le voy a endurecer el corazón para que no cree en mí. No, en el original es como algo que fija. Y algunos ponen el ejemplo como cuando las mujeres traen su pelo y se ponen un prendedor, ¿sí? Y lo que hace simplemente es fijar de la manera en que se peinaron. Pudiéramos decirlo como el gel. Uno se peina y a veces uno se peina y el pelo se para, ¿no? O se va para un lado. Y entonces, ¿qué haces? Usas el gel. ¿Para qué? Para endurecer lo que tú mismo has decidido. Cuando Dios dice que endurecerá el corazón del faraón, lo que está diciendo es: el faraón no va a querer saber nada de mí, y yo simplemente voy a anclar eso en lo cual él ha decidido no querer saber nada de mí, ¿sí? Ahora, esto debería de animar a Moisés. Porque el Dios le está diciendo: vas a ir, le vas a decir al faraón lo que va a pasar, y te quiero decir algo: no te van a escuchar. ¿Sí entendemos eso? O sea, Dios le dice a Moisés: vas a ir, le vas a decir al faraón, y te voy a decir algo, y no va a querer, y no va a aceptar. Y yo esto quiero que lo puedas aprender. Cuando uno está en el ministerio sirviendo, cuando hablamos de la palabra ministerio, es servir. Cuando Dios te llama es para que le sirvas. Quiero que aprendas algo: el ministerio no es fácil. A veces uno es llamado, en mi caso otra vez, fui llamado para predicar la palabra, para ser pastor,
Y de repente uno tiene sus sueños guajiros, ¿verdad? No, tú vas a ir y le vas a hablar a la gente y como Dios te llama y le vas a decir Dios te ama y va a caer de rodillas, sí, yo quiero al Señor y todo eso, ¿verdad? Oh, sorpresa. De repente le hablas a la gente de Dios y no quieres saber nada. Vas con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con la gente que ama, a tus padres, y le hablas de Dios y, oh, sorpresa. No van a querer. Hay un profeta que se llama Jeremías. Dios le habla y le dice: quiero que vayas y le prediques a mi pueblo. Y le vas a predicar. Y iba y predicaba. Y Dios le dice claramente a este profeta: y le vas a predicar. Y te quiero decir algo: no te van a escuchar. Jeremías pudo haber dicho: pues, ¿para qué me mandan, no? A veces el llamado que Dios te hace no es un llamado espectacular. Y tienes que aprender que lo importante es obedecer. O sea, sí, a todos les gustaría que te dijeran: hoy Dios te está llamando y te quiere usar, y vas a tocar enfermos y van a empezar a sanar gente con cáncer y gente con diabetes y con gente con sida y gente y vas a tocar y filas, gente de multitudes, diferentes naciones vendrán y tú les hablarás y los tocarás y habrá milagros. Y ¿a quién no le gustaría escuchar eso, verdad? Que Dios lo use de esa manera. O sea, cualquiera. Pero el escuchar es: y te voy a usar y vas a ir y nadie va a sanar. Uno diría: pues ¿para qué voy? Y vas a ir y nadie te va a hacer caso. Y así como que: ¿tú para qué voy? Entonces, el llamado que Dios te hace es que tú tienes que aprender a obedecer sin esperar nada sobrenatural. Sí, a mí también me gustaría pensar y decir: me gustaría tener una iglesia de fuéramos, ¿qué? 5,000, 10,000, 20,000. He estado en iglesias donde era un lugar donde entraban 20,000 personas a un culto y salían 20,000, entraban otros 20,000 al culto, salían 20,000 y entraban otros 20,000. 4 o 5 veces en un día eran las reuniones que tenían. Impresionante. Y cuando a veces Dios nos llama y abrimos, de aquí, del que me puedo yo acordar, que a veces teníamos reuniones y la hermana Mari, yo creo que es la que, y mi esposa, que son los que ahorita puedo ver que de repente yo estaba compartiendo y nomás estaba la hermana Mari, nomás estaba mi esposa, estaba mi mamá, y yo decía: y las multitudes, y no había nadie. El punto no es la cantidad de personas, el punto es la obediencia. Tienes que aprender a caminar en fe, obedeciendo lo que Dios te está llamando. Mira lo que dice Filipenses 1:29. Porque yo les decía la semana pasada, a muchos Dios les está hablando. Pero pues también a veces pensamos que ser pastor es ser artista y todo eso, y el ser pastor es fácil, y no es porque quisiéramos renegar de lo que estamos haciendo, pero mi esposa y yo de repente hemos dicho: cuando gusten cambiamos lugares, nos sentamos, si ustedes se pasan aquí al frente y aprendemos, porque la obra no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es necesario a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La vida del cristiano no es fácil. Si a ti te dijeron: tienes problemas, tienes dificultades, ven a Cristo y se te acabarán los problemas, te quiero decir que te mintieron. Tienes problemas económicos, estás batallando en la economía,
ven a Cristo y Él pagará tus deudas. Mentira. Estás enfermo, no sabes qué hacer, no hay medicamento que te pueda ayudar. Ven a Cristo y Cristo te sanará. Bueno, te puedo decir que Dios puede cambiar tu vida, puede pagar tus deudas, Dios puede sanarte por completo. De eso no estoy negando, pero no es una constante que todos podemos vivir de esa manera. ¿Sí me explico? No porque Dios no pueda hacerlo, pues Él es todopoderoso. Pero la única manera de conocer a un Dios sanador, ¿cuál es? Pues estando enfermo. La única manera de ver un Dios que provee la economía, ¿cuál es? Pues tener necesidad. La única manera que Dios me puede cambiar es cuando mi vida no sirve para nada. Entonces, eso es importante, el que yo pueda aprender que el llamado no será fácil. Y Dios le dice a Moisés: vas a ir y el faraón no te va a escuchar, no va a querer obedecer. Versículo 22, regresemos ahí, Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así. Mira lo que dice Dios. Y cómo lo que Moisés le tiene que decir al Faraón. Le dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. ¿Sí? ¿Para qué quiere Dios librar a su pueblo? Pues para que le sirva. ¿Para qué te sacó Dios de Egipto, del mundo? Para que le sirvas. Y le dice: mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Qué palabras tan difíciles, ¿eh? O sea, Moisés se iba a hablar con el faraón, hablarle con viene siendo el rey, la autoridad máxima de una potencia, de un poder fuerte, y le dice: Dios dice que dejes a su pueblo porque es su hijo. Y le dice, y le vas a decir: y por cuanto no has obedecido, dice Dios que Él va a matar a tu hijo también. Entonces, hasta aquí todo va bien. Verso 24. Y aconteció en el camino. Esta parte que vamos a leer está muy complicada. Voy a explicar de la mejor manera, porque es una parte bien rara dentro de la lectura que estamos viendo. Dice: y aconteció en el camino. ¿Cuál camino? Pues de Madián. ¿A dónde iba Moisés? A Egipto. En una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Y yo no podía decir así, ¿cómo? O sea, Dios te está llamando a Moisés con un propósito, y cuando va en el camino, de repente Dios se lo encuentra y le sale al encuentro y dice: quiere matar a Moisés. Y dice: y entonces Séfora, que es la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Entonces, este pasaje voy a explicarlo de la mejor manera como lo tratamos de entender, porque hay muchas maneras a veces de explicarlo, pero es esta. Simplemente, Dios había dicho a su pueblo que una señal de que eran sus hijos es que tenían que circuncidarse. ¿Quieren verlo? Vamos tantito a Génesis capítulo 17, versículo 10. Génesis 17, versículo 10. Dice así: este es mi pacto. Dios está haciendo un pacto con su pueblo y le dice: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros,
y tu descendencia después de ti. O sea, es algo que van a hacer en todo tiempo. En tu descendencia, en todo tiempo tienes que hacer. ¿Qué será? Que será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, o sea, el que no estuviera circuncidado, el que no hubiera sido circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces Dios había dicho algo: yo voy a hacer un pacto con ustedes. Todo niño, todo varón, a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Si alguien ya tiene más de 8 días o ya era una persona adulta, tenía que circuncidarse. ¿Sí? Y era una manera visible, externa, de que el pueblo de Dios estaba circuncidado. Y aquel que no estaba circuncidado no pertenecía al pueblo de Dios. Entonces, ese era un pacto que Dios había dicho: por generaciones así va a ser. Parece que Moisés no ha obedecido esto, porque Moisés ha tenido un llamado de parte de Dios. Moisés va a Egipto a obedecer el llamado, pero su hijo no es circuncidado, y su hijo no es parte de la promesa. Y lo que hace Dios al decir, y salió a matarlo, en otra traducción dice salió a circuncidarlo, me muestra solamente algo. Voy a hacer una pausa tantito para explicar un poquito la circuncisión. La circuncisión era en la parte del hombre, circuncidar, y le cortaban el prepucio, y era una manera simbólica de como desprenderse de la carne. La carne en la Biblia tiene un simbolismo con el pecado, con lo malo. Entonces, alguien que era circuncidado era como una evidencia de que él era parte del pueblo de Dios, parte del pacto de Dios, y esa carne era como decir: lo carnal, lo malo mío es desechado, ¿cierto? Entonces, cuando Moisés va a obedecer, tiene un encuentro con Dios y no está circuncidado, y lo quiere, dice ahí, matar. En otras versiones dicen lo quiere circuncidar. Y aprendo algo: siempre que Dios llama a alguien, le va a quitar todo lo que le estorba. Y esto no es fácil, pero tú tienes que aprender que alguien que va a servir a Dios tiene que vivir en integridad para con Dios. Tristemente, si alguien está escuchando por primera vez cosas de Dios o de la Biblia, o está aquí por primera vez, o escucha la transmisión por primera vez y nunca, tristemente hay muchas iglesias y muchas personas que se llaman, que profesan decir que son cristianos, y su vida es todo lo contrario a lo que Dios es. La Biblia me dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué me muestra esto? Que tú, aunque hayas sido llamado por Dios, no puedes ser usado por Dios si primero Dios no cambia tu interior y tu corazón. ¿Me explico? En el Nuevo Testamento llaman a la circuncisión que lo importante no es lo exterior, sino lo interior.
Y eso es una realidad. Cualquiera de nosotros pudiéramos aparentar ser cristianos, pero lo que Dios ve es el corazón. Si quieres que Dios te use, si quieres que Dios cumpla su palabra en ti, si quieres que Dios cumpla sus promesas en ti, Dios tiene que cambiar primero tu corazón. Ahora, no sé, ahorita estoy pensando, o viene esto en mi mente. Cuando Dios te llama, tienes que hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Porque muchas veces nosotros sentimos un llamado y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Imagínate que aquí hay un pastor en esta iglesia y yo tengo un llamado de parte de Dios y yo empiezo a hacer las cosas a mi manera. Y le digo: pastor, le vengo a decir que yo ya tengo un llamado de parte de Dios, así que ahí nos vemos. Yo de repente voy a predicar aquí, yo voy a ir allá, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a ir, voy a venir, voy a hacer, se me ocurre, pa. ¿Estoy bien o estoy mal? Estoy mal porque no estoy bajo una autoridad. Lo importante es que en el llamado que Dios te hace, tienes que estar siempre bajo lo que Dios tiene para ti. Cuando Dios, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Vas a ir a Egipto. ¿A dónde iba a ir él? A Egipto. Y en eso Dios tiene que tratar de tu corazón. Muchos de nosotros, y aquí yo me incluyo, fui el primero, no le servimos a Dios de la manera en que somos. Y Dios tiene que agarrar tu vida, Dios tiene que agarrar tu corazón y moldearlo a como Él quiere para que pueda ser un instrumento. Hay un pasaje del alfarero, ¿no? Está el alfarero, él hace la vasija a su manera, y si de repente la vasija no le gusta como está quedando, ¿qué hace el alfarero? Pues otra vez, y la vuelve otra vez a formar. Y no le gusta al alfarero, otra vez, hasta que queda como Él quiere. Cuando Dios nos llama, va a tratar en nuestro corazón, pero va a ser a como Él quiere. Entonces, Dios siempre, cuando Dios te llama, va a quitarte lo que te estorba, ¿sí? No sé qué pueda haber algo en tu vida que te estorba. He escuchado de gente que Dios los ha llamado y no hacen caso, y de repente Dios les quita el trabajo y le pregunta: oye, ¿cómo empezó tu ministerio? Pues me quedé sin trabajo y luego pues me fui a la escuela bíblica, estudié y aquí estoy. Bueno, también ese es otro error. Tampoco el ser pastor es como que la última oportunidad que tengo, ¿verdad? No es así. Porque acuérdate que el llamado lo da Dios, no somos nosotros. Yo no quería ser pastor, yo tenía otra idea de que yo quería hacer, hablando del ministerio. Y Dios acomoda y dice: no, tienes que ser así porque para eso te he escogido. Entonces todo esto tiene que ver siempre con la voluntad, con el llamado, con la transformación que Dios tiene para ti. Versículo 27, regresemos a Éxodo 4:27. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. ¿Se acuerdan que Moisés no quería solo? Y le dijo Dios a Moisés: está bien, te voy a poner a tu hermano para que te ayude, él va a hablar, pero yo estaré contigo. Bueno, Dios le está hablando para que vean cómo Dios todo va confirmando. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Y entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había hecho. No me dice cómo Dios le habló a Aarón, no es importante en esta historia cómo le habló, pero lo que sí sé es que va a ser una ayuda de Moisés. Lo que sí sé es que lo llama para encontrárselo para la tarea que tiene que hacer. Moisés le cuenta todo lo que ha visto, las señales, lo que tenía que saber, iban a actuar. Verso 29. Y fueron Moisés y Aarón
Y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. En este momento Moisés está viendo cumplido lo que Dios le había dicho. Yo creo que hasta este momento todo está bien. ¿Por qué? Porque Moisés salió de con su suegro en bendición. Le dijo: vete en paz, vete en bendición. Al venir, Dios le dijo a Moisés: no tengas miedo, los que te querían matar ya no están. Entonces le quitó ese temor. Ya no viene desarmado, vamos a decir de esta manera, porque ahora trae la vara de Dios para hacer milagros, para cumplir. Dios le ha dicho lo que va a suceder y cómo Faraón va a reaccionar. Hemos visto cómo Dios ha limpiado el corazón de Moisés, porque lo va a usar de una manera poderosa, y aún en su esposa vemos una obediencia por lo que tenía que circuncidarse. Y ahora hasta este punto donde llega, pues Aarón está para hablar, va junto a todos los ancianos del pueblo, a los principales: vengan, les voy a decir, Dios ha escuchado su oración, Dios ha escuchado sus peticiones, Dios me ha enviado y Dios va a librarlos. Y lo que me llama la atención es que cuando el pueblo escucha que Dios ha oído su oración y ha respondido, hacen dos cosas: se inclinan. ¿A quién? A Dios. Se humillan, y dos, le adoran. Cuando Dios escucha tu oración, esa debe ser tu actitud: humillarte ante Él y adorarlo. Capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Esto no es nada normal. Para nosotros sí, porque sabemos quién es Dios, quién es Jehová, sabemos la historia, sabemos en qué va a acabar. Pero de repente van contra este Faraón, y llegan ellos y le dicen: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Creo que hasta ese momento como que el Faraón se da cuenta que este pueblo tiene un Dios. ¿Y qué dice ese pueblo? ¿Y qué dice ese Dios? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué está pasando? Lo que Dios le había dicho a Moisés. Versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Les hago hacer una pregunta, vamos a ver si están poniendo atención. Esto que ellos le dijeron a Faraón, ¿fue lo que Dios les dijo que dijeran? ¿Sí o no? Levante la mano el que dice que sí. Levante la mano el que dice que no. Levanten los que no saben qué pasó, ¿verdad? Las dos manos. ¿Qué fue lo diferente? ¿Qué fue lo que Dios no dijo? Le dice al final. Al principio sí es cierto: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. ¿Eso es verdad? Sí.
iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Eso es verdad? Sí, eso lo había dicho Dios. Y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Eso es verdad? Sí, eso era servirle. Pero después ellos añaden algo que Dios no dijo: para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y esto es importante, porque muchas veces nosotros como iglesia le añadimos cosas a la Biblia que no vienen. Hay muchos veces, versículos, pasajes, palabras que inventamos, que decimos, que pensamos y que Dios nunca ha dicho. Y debo de tener cuidado, porque ¿cómo fue engañada a Adán y Eva, o Eva primero? A través de eso. Porque de repente cuando tú no entiendes la palabra, o no crees la palabra, o no sabes la palabra, puedes ser engañado. Entonces, ellos no están haciendo lo correcto, porque no están diciendo las cosas como debe de ser. Pero sin embargo, eso vamos a dejarlo a un lado. Lo que se levanta es un orgullo en el faraón. Y el faraón, yo leo esto y me lo imagino con una voz fuerte y así presuntuoso, ¿se dice así? ¿Sí? Orgulloso. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y me imagino que yo creo que hasta decir: pues yo ni lo conozco, ni tampoco los voy a dejar ir. En aquel tiempo el faraón era considerado una deidad. Y él estaba diciendo probablemente: Dios nomás yo. Jehová no lo conozco y no los voy a dejar ir. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. O sea, como que el faraón llega a Moisés, Aarón, y le dicen: a ver, tranquilos, si están en una esclavitud, Dios nos va a librar, Dios nos va a sacar, vámonos. Pero vamos a hablar al faraón. Y el faraón le dice: a ver, espérame, ni conozco a Dios, a ese Jehová que tú me hablas, y 2, no los voy a dejar libres. Otra, ¿por qué les dijiste que dejaran de trabajar? O sea, ¿por qué han dejado de trabajar? Así que, ¿saben qué? Díganle a este pueblo, que es mucho, que se vuelvan a sus tareas, que se pongan a trabajar, porque no los voy a dejar ir. Y mandó Faraón, versículo 6, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que los tenía a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, hasta se quieren ir. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen de ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y los capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, ya yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Y entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja,
Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra y la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces, los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón había puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? De repente todo cambia para este pueblo. Antes se les llevaba quizá la materia prima, la paja, de todo, para que hicieran el ladrillo. El faraón se enoja y dicen: como andan de ociosos y pensando en cosas que hasta se quieren ir, les van a hacer la misma tarea, el mismo ladrillo, pero ellos tienen que ir por ellos. Y lo acabamos de leer. Los oprimían y les decían: vamos, hagan lo mismo. Y los azotaban y le decían: ¿por qué no cumplen con la tarea como antes? Y lo acabamos de leer. Era más fuerte la opresión sobre ellos. Cada día estaba mal, cada día estaba peor. Incluso le dicen: para que no escuchen las palabras mentirosas de que un Dios y que los va a sacar. No, pónganse a trabajar. El pueblo trabajaba más. El pueblo era azotado, era oprimido por Egipto, estaba todo peor. Versículo 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dices: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Y entonces los capataces de los hijos de Israel se vinieron en aflicción a decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Van ellos, se quejan, hablan con el faraón se pone peor, no hay ni un cambio. Lo importante es esto: ¿por qué fueron con el faraón? A quien tenían que haber ido, ¿a quién era? A Dios. ¿Quién dijo que los iba a librar? Pues Dios. Y a quien van y le piden ayuda y socorro y auxilio, ¿a quién es? Al faraón. Y el faraón no va a cambiar. Y eso es importante que podamos aprender en nuestra vida. ¿Por qué? Cuando Dios te llama, quiero que lo entiendas. Cuando hablo que Dios te llama, no solamente es decirte al ministerio, sino que Dios te llama a vivir, a trabajar, a estar con Él para siempre. En tu caminar te vas a enfrentar a situaciones muy difíciles y fuertes. Aunque Dios te prometa bendecirte, ayudarte, estar contigo, te vas a enfrentar a problemas bien difíciles. Tienes de dos maneras: buscas socorro en el mundo, en Egipto, o buscas tu socorro en Dios. Ellos van con el faraón y el faraón dice: sigue igual, no va a haber cambio, todo sigue igual. En vez de haber buscado a Dios, van al faraón. Y la pregunta que yo te pudiera hacer el día de hoy es: cuando Dios te hace pasar por momentos difíciles, ¿a quién vas? Cuando parece que no puedes más, ¿en dónde está tu confianza? Creo que tengo que aprender que si Dios ha dicho que va a estar conmigo, Él me va a ayudar. Si Él me salva, si Él me perdona, si Él me muestra su amor y me dice que todo está bien, yo tengo que aprender a ir con Él. Iglesia, Dios te va a pasar por prueba, por tribulación, pero Dios nunca te va a dejar.
Algunos versículos, y con esto voy a terminar. Voy a quedarme a la mitad. Juan 16:33. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús está hablando. Dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay veces que estamos caminando en el cristianismo y tenemos problemas y a veces queremos tirar la toalla. Y es lo peor que nos puede pasar. Muchos la han tirado. Gracias a Dios la han vuelto a levantar, pero bueno, la han tirado. Hay una parábola en el sembrador, Marcos 4, 16 y 17. ¿Sí? No voy a leer toda la parábola, pero en Marcos 4, 16 y 17 dice: estos son, hablando de la semilla donde cae en tierra, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Cuando una semilla cae en pedregales, entre piedras, dice: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí porque hay piedras, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué estaba sucediendo? El pueblo estaba quejándose con el faraón. Yo me imagino de repente al pueblo llegando como Moisés, Aarón, diciéndole: Dios hace maravillas, quieren ver las maravillas, y avienta la vara y todo, y para que vean, y el pueblo: wow, esto es real. Dios ha escuchado nuestra oración, y se inclinaron y adoraron a Dios, le cantaron a Dios. Y cuando parece que todo va a ser diferente, y cuando parece que todo va a cambiar y que mi vida a partir de ahora, porque Dios me ha encontrado, porque Dios me ha escuchado, cuando parece que todo va a ser de color de rosa, como decimos, de repente todo empeora. Y eso es una realidad. El hacerte cristiano no es fácil. A muchos les cierran la puerta, los corren del trabajo, pierden amigos, pierden familiares. Es una realidad. Pero lo peor que puedes hacer es volver a poner tu confianza en el faraón o en Egipto. ¿Por qué? Porque lo único que va a venir sobre ti va a ser más fuerte, más servidumbre, más opresión, más problemas y más conflictos. A quien tú tienes que ir es ¿a quién? A Dios. Y cuando yo hablo de Dios, no es a una persona que es un líder, no a una persona que es un pastor, no a una persona que te puede dar una palabra de parte de Dios, no a una iglesia, sino es a Dios. Y lo que yo creo que hoy, y con esto terminamos, es lo que yo tengo que hacer cuando Dios me ha llamado, es buscarlo, porque Él me ha prometido que me va a llevar a un lugar para que le adore o para que le sirva, o porque me va a sacar del lugar en el cual estoy. ¿Te digo algo? Hay muchos de ustedes que están cansados de la vida, cansados por sus problemas, tienen problemas en el matrimonio, tienen problemas en la vida con sus padres, con sus hijos, y de repente volteas y buscas ayuda. Y escucho a veces a cristianos: llévalo con un psicólogo, llévalo con con alguien que te dé buenos consejos, llévalo con aquel hermano, porque no, hombre, él ora y Dios. Y de repente ponemos nuestra confianza en tantas cosas y se nos olvida poner nuestra confianza en Dios. El que te llama es Dios.
El que te escoge es Dios. El que te va a usar es Dios. Y el que va a cumplir su palabra se llama Dios. Así como Dios le dijo a Moisés, no te van a escuchar. Se va a poner fea la cosa. Pero no te preocupes, ellos verán mi poder. Es lo mismo que hoy Dios te dice a ti. Estás en esta tierra y se va a poner fea la cosa y tendrás problemas y no te van a escuchar, pero un día ellos van a ver las maravillas que yo voy a hacer en ti. Siempre y cuando obedezcas el llamado que Dios te hace. No hay otra manera. Si Dios tiene que quitarte lo que no le agrada, tienes que hacerlo hoy para que Él pueda cumplir su propósito en ti. Ponte de pie, por favor.